Y esa es la exigencia que tiene el Combinado Lácteo, que tiene que recoger la leche, no nosotros tenemos que recoger leche. Nosotros somos productores de leche, no acarreadores de leche. El campesino que trabaja lleno de garrapatas, el churri y miel de vaca no puede salir a cambiarse de ropa para ir al Combinado Lácteo y llevar leche. Eso no tiene más palabras que es un abuso sobre el campesino, que es el que trabaja y es el que produce. Hola a todos los amigos de este canal. En el día de hoy estaremos visitando una finca dedicada a la cría y ordeño de ganado vacuno, donde responderemos a la pregunta de ¿por qué no hay leche en Cuba? Conversaremos con un productor de leche de una cooperativa en Pinar del Río sobre los desafíos que presentan día a día para poder acopiar este producto tan necesario y los problemas a los que se deben enfrentar si no cumplen con estas entregas. Por tanto, te pedimos que veas este material hasta el final para que conozcas la realidad del campesinado cubano. Pero antes de comenzar te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Presentándome formalmente, yo soy Gabriel. Y como siempre les digo, esto es Cuba desde adentro, donde te invitamos a que conozcas la realidad de Cuba y de los cubanos. ¡Vamos! Muy temprano en la mañana llegamos a la casa de este campesino para filmar cómo era su quehacer cotidiano desde que se levanta. Pero infelizmente ya estaba casi listo para salir hacia la finca donde tiene sus animales. Un poco largo y engorroso el camino, pero al fin llegamos. Según nos cuenta, no ha llovido por estos días, de lo contrario no podría haber venido en mi moto, pues el camino se hace bastante intransitable. Apenas estaba cayendo el rocío de las plantas y llegamos a lo que llaman microordeños. Al ver el estado de deterioro, así nos comentó. Las condiciones que son las más malas era ese techo 1005 metros, el ciclón me lo desbarató. Esto para que me den una fibra prieta, yo no quiero colorada ni azul, ni una fibra prieta. Y un puñado de clavo. Mira a ver si me lo dan. ¿Si me lo dan? No, vamos a esperar, no, vamos después, no, para después. O sea, que desde el paso del ciclón Ian en 2022, este hombre de campo tiene que ordeñar sus animalitos bajo neblina, sol o lluvias, sin tener un techo para resguardarse de esto, pues cada vez que ha solicitado algún insumo, obtiene como respuesta un no hay. En cuanto dejó las vasijas en el lugar, soltó el caballo para que comiera, pues después de una noche trancado en un establo tendría muchísima hambre. Enseguida comenzó a recoger sus vacas y crías. Es curioso ver cómo ellas solas van delante hasta el lugar donde serán ordeñadas. Tanto madres como hijos ocupan los lugares que le corresponden hasta que les toque su momento. Esas vacas están para arriba, para los voy a ordeñar esto. Por lo que me dijo, faltaron 2 vacas que no aparecieron. Esperemos que no hayan sido víctimas del sacrificio ilegal que por esta zona es bastante común, pero ese será tema a tratar en otro capítulo. Así comienza la obra. Aunque estas vacas en particular no son pateadoras, amarran patas y colas para que por accidente no vayan a botar el cubo de ordeño o ensuciar la leche. Le permiten al ternero que tome algunos buches con el objetivo de que la madre se relaje y apoye las ubres. Después de lavarlas, comienza el ordeño, apretando fuertemente con los dedos los pezones. Así logran sacar la leche. Sin duda, una tarea difícil. Siempre dejarán algo de leche para que el ternero pueda alimentar. Ahora, para que conozcan los desafíos a los que se enfrentan estos seres, haré un resumen de lo que conversamos. ¿Qué cantidad de ganado tú tienes? Bueno, ya me quedan 60 y pico animales. ¿Y vacas de ordeño? Bueno, vacas de ordeño, ahora estoy ordeñando 7. Pero en total, todo el ganado que tienes de ordeño. No, de ordeño tengo más. Hay como de ordeño, vaca ya, hay como 2. Los otros son novillas, añojas, toretas. ¿Cómo es el tema de los planes que ustedes hacen? Eso es planes vacas de ordeño, las vacas que tengan que de ordeño, que sean vacas
pero no te le hacen la prueba no te le hacen la examinación. Ellos te hacen los planes por las vacas que tengas el patrón. Si tienes 10 vacas, te hacen los planes por las 10 vacas. Si tienes 15, te hacen los planes por 15 vacas paridoras, y te hacen los planes. Sin saber lo que rinde una vaca. Sin saber lo que rinde una vaca, si está preñada, si está gestante o no está. Ellos te hacen los planes, atrás un buró, allá en la oficina o en tu casa. Y además de la leche que tienes que entregarle al lácteo, también está la que donas para... La que dos limitados físicos, eso que por el bienestar social, yo le acopio, yo le doy. Mira, hoy lunes viene el viejito a recoger la leche del muchacho que tiene con problemas. Y eso no se ve, eso no se paga ni se ve. Eso no te lleva en cuenta nada de eso. Y le estoy resolviendo. Y por la cooperativa, eso la cooperativa es la que te asigne esos limitados físicos que tiene. Esos casos sociales. Esos casos sociales, sí. Pero son casos sociales. ¿Es una vez a la semana? No, es todos los días. Ah, todos los Tú días. le tienes que garantizar un litro de leche todos los días para esos limitados físicos. Lo que yo le doy, un ejemplo, hoy lunes le vuelvo a dar el sábado. Y así porque el viejito vive en Cavada. Tiene que venir aquí en bicicleta. ¿Y cómo es el tema de los insumos que te debe dar la granja o vender la granja para...? No, eso hace 20 años que no dan nada. Insumos. Ni alambre, ni grampa, ni clavo, ni... Mire, como está esa nave que no tiene ni techo para ponerle. Aquí los insumos no se ven. Ni una cubeta para tiñar. Ni un par de botas, ni una muda de ropa, ni un alambre, nada. Yo hace más de 20 años que no me venden un rollo de alambre. Y el alambre se pudre, y el alambre los rufos lo parten y se acaba, el alambre se acaba. Y hay que estar inventando, tapando con aroma y inventando. Entonces los planes, hay veces que nosotros nos metemos un año entero aquí y nadie nos visita. Sí, para el lío de la leche sí, un caldeo con la leche, que es lo más grande del mundo. Los precios de la leche malísimos, porque a 20 pesos el litro y nunca te pagan el litro de leche a 20 pesos, te lo sale 17 pesos. Todas las pruebas son colectivas, no te la hacen individual. La prueba de leche debe hacerse individual. La prueba de leche debe hacerse individual y se hace colectiva. Entonces el que ordeña mal, ya la prueba tuya de la leche sale mala. Entonces la leche la juntan todas y cuando hay problema con la leche, un ejemplo, la leche está a bajo peso pero no la botan, la echan para el tanque junto con la que está buena. Entonces la leche, nosotros cobramos la leche a 17 y a 20 pesos, no hay más precio. ¿Y los pagos se han acotejado o siguen con demora? Bueno, respecto a los pagos, eso es relativo. Hay veces que pagan por demora de que paga o no sé. Siempre hay problema con eso. Ellos le plantearon al acarreador de cobrar la leche todos los días, pero nosotros no estamos de acuerdo en cobrar la leche todos los días. Entonces le iban a pagar semanal, no llegaban a eso. Ahora la van a pagar, por el momento la están pagando mensual y no mensual, casi cada 2 meses. Por supuesto, ustedes necesitan el dinero para comprar los insumos que les hacen falta. Y una de las cosas más que nos está golpeando a nosotros es el acarreo. El acarreo de la leche está algo difícil. El presidente de la cooperativa ha planteado en el partido, en el gobierno, a todas las entidades y a levantarte a todos los meses respecto al acarreo. Una por el camino, otra que él ha planteado que le vendan 2 caballos a la nueva y no se los han resuelto. Y por ahí para allá una pila de problemas con los carros de caballos, que los carros de caballos se ponchan, no hay goma, no hay cámara, se reparan los carros de caballos y mañana están rotos otra vez. Hay una serie, hay una irresponsabilidad con el lío del acarreo de la leche y nosotros somos productores de leche, no acarreadores de leche, porque nosotros no podemos, por lo menos muchos campesinos no tienen tiempo de ordeñar y salir para comer al alto y llevar leche.
Y esa es la exigencia que tiene el comedor lácteo, que tiene que recoger la leche, no nosotros tenemos que recoger leche. Nosotros somos productores de leche, no acarreadores de leche. No, y que es lejos también, la leche se les echa a perder. Entonces el campesino que trabaja lleno de garrapatas, de churri y miel de vaca no puede salir a cambiarse ropa para ir al comedor lácteo y llevar leche. Primero que no hay condiciones, porque yo tengo un carro de caballo y así hay muchos que no tienen un carro de caballo. Tienen un solo animalito, porque si tienen 2 o 3 caballos, ya aquí hoy no se pueden tener varios caballos. Se puede tener un caballo para resolver el problema de ir y venir a la casa de uno. Entonces ellos no, el comedor lácteo no saca esas cuentas. Te demanda y todo es una amenaza y todo son un abuso con el campesino. Eso no tiene más palabras que es un abuso sobre el campesino, que es el que trabaja y es el que produce. Aquí nadie se ha parado del comedor lácteo y decirme qué te hace falta, qué problemas tiene. A lo contrario, a venir a dar chucho y a demandarte y a pisotearte y a maltratarte. Eso es lo que hace el comedor lácteo. Y otra cosa que yo quisiera saber que por qué cuando tú haces un ejemplo, si yo por varias razones no cumplo con el plan de leche, ¿por qué hay que cobrar? ¿Por qué me cobran esa demasía de leche? ¿Por qué? Si las vacas son mías, a mí no me han dado vacas, a mí no me han dado, ¿por qué me cobran eso? ¿Por qué? Si tú no entregas leche y tú no quieres entregarla, pero si por la H, no la recogen, ¿por qué tú tienes que pagar esa leche? ¿Por qué? Para efecto de la ley y las vacas son de ellos, porque, un ejemplo, ahora tú tienes 5.000, como yo, 5.000 y pico litros de leche y dejas de entregar 1.000 litros, tienes que pagarlo a 20 pesos, no a 17 como ellos te lo cobran, y como te lo pagan a 17 y a 20 pesos. Ellos te lo pagan a 17 y a 20 pesos. Cuando tú la dejas de entregar, te la cobran todo a 20 pesos. ¿Entiendes? ¿No? Eso. Y si esa leche la produces tú, las vacas son tuyas, y tú haces un contrato, es un contrato, no es que tú comiences a esfuerzo y decir, tienes que entregarme los litros de leche porque tienes que entregarlo. Si tú, un ejemplo, por razón X, no quieres entregar la leche al comedor lácteo y la estás desviando y verdad que tú no produces, pero si tú con esfuerzo, que no tienes nada, y a fuerza de sacrificio, entregas esa leche, ¿por qué? Tienen que tener un análisis y decir, ¿por qué este hombre no está entregando leche? ¿Por qué no llegó al plan de leche? ¿Qué le pasó? Porque hay mucha gente, mira, al mismo hombre ese que viene a recoger la leche, le comieron 2 vacas. Y cuando fue el lío del plan, ya esas 2 vacas no rezan, pero tiene que cumplir el plan de leche, aunque le hayan comido las 2 vacas. Dime tú. Entonces yo hago un plan de leche por 12 vacas, y si me paren como ahora 7 vacas, tengo 7. A mí me hicieron el plan de leche por 14 vacas, o por 16, no sé. Si un ejemplo, a lo que me parieron 7 vacas, quiere decir que es la mitad del promedio de vacas que yo tengo el plan. Y así tienen que pagar el plan de leche. Una cosa que yo no tengo nada que ver con eso, porque realmente la leche la tienen que recoger aquí, yo no tengo que arriar leche. Mi plan, cuando hice el contrato es que yo hago el contrato de producir leche, no acarrear leche. Lo mío es acopiar leche, no acarrear leche. Entonces te demandan. ¿Y el acarreo lo pagan aparte? El acarreo lo pagan, claro, el acarreo no. Creo que si la llevas al comedor lácteo, yo no estoy bien para pagar eso, pero sí es así. Si tú llevas la leche al comedor lácteo, por cada litro de leche que tú pongas en el andén, le pagan al acarreador el que la lleve 5 pesos por cada litro de leche. Que la lleve al acarreo, pero bueno, eso no sé cómo será. El sistema es que, un ejemplo, yo mismo entregué 300 litros de leche, él le paga, me pagan a mí la leche y por encima de eso te pagan a 5 pesos los 300 litros de leche. Sin palabras. Saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenme dicho en los comentarios qué opinan al respecto. Si les gustó el video, dejen un dedito arriba, no olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.